este momento, quiero hablar de la fidelidad de Dios a través de los tiempos. Y en esa fidelidad de Dios hablaré solamente de 4 puntos y 2 de conclusión. Uno es que Dios tiene un plan en su fidelidad para nosotros. Otro es que Dios tiene un proyecto inmenso. Dios tiene un propósito. Y Dios está atendiendo hoy en día una problemática y tiene una gran promesa para nosotros, lo que quiero compartir con ustedes. Y antes de compartirlo, deseo pedir la dirección del Señor para que este tema sea un tema de aprovechar ese espacio de eternidad, ese espacio de la palabra, porque al ser palabra de Dios hemos entrado a un espacio más profundo. Se llama el lugar santísimo. Ya no es solo mis palabras en lengua castellana, sino la palabra del Señor a través de su texto. Y eso se merece un respeto, y se merece una atención, y se merece que llenemos por un momento nuestra alma de eternidad. Pónganse de pie. Padre Celestial, estamos muy agradecidos, Señor, porque nos has permitido vivir hasta este día 31 de diciembre. Y tenemos la esperanza que nos permitas conocer el primer día del año 24, ya que muchos tal vez no verán o no veremos ese día, pues cada día, Señor, es un milagro sobre la tierra. No permita, Señor, que el año que viene nos hundamos en la mundanalidad y en la muerte, sino que por el contrario, sea un año de éxito, de proclamación y de servicio para ti. Y te damos las gracias por todo, Padre mío, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. La fidelidad de Dios a través de los tiempos comienza con su plan. Dios tiene un plan, y ese plan es venir al mundo, al globo de la tierra, y hacerse hombre para poder vivir entre los hombres y experimentar aquel que había creado los cielos y la tierra, las galaxias y los planetas, que en su infinito poder había hecho la creación total. Tenía un plan, y el plan era venir hasta la tierra y nacer en un pequeño pueblo llamado Belén, de la tierra del rey David. Por eso dice el apóstol Pablo en Gálatas 4:4: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y bajo la ley. Cumplido el tiempo, lo anuncia en el siglo I, pero ya 1000 años, 1700 años atrás, en la creación, dice la palabra de Dios que el demonio tentó en forma de serpiente a Eva y a Adán, los primeros padres, y que al tentarlos, ellos fueron mordidos por el veneno mortal de Satanás. Y tanta fue esa mordida de Satanás que implicó la enfermedad, la muerte, la limitación y las desgracias que como seres humanos vivimos hoy. Dios tiene un plan, y el plan es habitar entre nosotros viviendo nuestras limitaciones. O sea que el plan de Dios ha sido bien. Dios tiene un proyecto, y el proyecto, estudiando bien el proyecto, es establecer una sede de su reino en la tierra. Es decir, el plan de Dios fue, el proyecto de Dios fue crear una embajada entre nosotros, descender y hacer como una especie de oficina del cielo en medio de nosotros, acercando su reino para que la gente que estábamos hundidos en el pecado y en la perdición tuviésemos la oportunidad de acceder a ese reino de Dios. Por eso cuando los fariseos preguntaron: Señor, ¿y dónde está el reino?
Y él dijo, el reino de Dios está entre vosotros. No lo busques allí ni lo busques allá, porque el reino de Dios está aquí. Él ha puesto su tabernáculo o una tienda en medio de nosotros, una oficina del cielo en medio de nosotros, y hasta ahora, para que el que aproveche la oportunidad pueda entrar ahí en el nombre de Jesucristo y convertirse en un ciudadano del reino de los cielos, establecer una sede. Por eso cuando viene predicando el Bautista Juan, dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:2. Dios acercó en su reino a nosotros los mortales. Dios se hizo como un tabernáculo en medio de nosotros. Y el profeta Daniel en el capítulo 2, versículo 44 dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Así que el proyecto de Dios fue acercar su reino a nosotros. Aprovechemos, porque vendrá un día en que Dios levantará su sede del reino en la tierra, porque el reino está aquí y estará también allá. Por eso cuando los testigos de Jehová me dicen, pastor, usted no sabe que va a haber un reino, un cielo nuevo y una tierra nueva. Claro, yo lo sé, la palabra de Dios me lo dice, pero mientras voy allá, ¿yo qué hago? ¿Cierto? ¿Qué hago mientras voy allá? Y si Dios me da 10 o 20 años más, ¿qué hago? Yo no me puedo quedar esperando únicamente que venga el reino futuro. Yo quiero entrenarme, disciplinarme y aprovechar ahora que tengo el reino de Dios cerca para entrenarme ahí, para ser un buen miembro del reino ya arriba en los cielos. Por eso el proyecto de Dios es ese, es que usted aproveche el momento en que el reino de Dios está entre ustedes. Así que si usted espera únicamente manejarse bien para ir al cielo nuevo y la tierra nueva que vendrá, no, es desde ahora, cuando aceptamos a Cristo, que comienza el proceso de entrenamiento para poder ser un ciudadano en el reino de los cielos, porque sangre y carne y pecado no heredan del reino de Dios. Dios tiene un proyecto y Dios tiene la atención a una problemática. Dice la palabra de Dios que la Virgen María dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y la acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Es que quiero contarles que María, tanto como José, vivían al norte de Israel, en un pueblito llamado Nazaret, en hebreo Nezer, que significa la ciudad del retoño, del pueblo del profeta Nahum. Ellos vivían allí. Entonces Augusto César, que era sobrino del emperador Julio César, este gran emperador, dijo, hay que censar a los judíos, hay que registrarlos. Entonces todo el mundo se va a venir a ser censado. Y en esa época había censo simultáneamente con Jerusalén, había censo en Belén, y además había fiestas religiosas. De los ciudadanos venían y se censaban, y los otros venían a fiestas religiosas. Entonces José acompañó a María, que estaba encinta, caminando aproximadamente 280 kilómetros, subiendo del norte de Galilea hasta el sur de Jerusalén, a 6 kilómetros en Belén. Y en esa caminada el niño Jesús se fue acomodando, y cuando llegan al pueblo, ella ya le empiezan dolores de parto.
y tocan puertas y la gente dice, no hay lugar, esto está lleno, esto está a reventar, estamos en fiestas religiosas y estamos en el censo. Entonces tocan y tocan puertas y de pronto el Señor les dice, mire, aquí no hay otro remedio, yo tengo un caravasal, una posada, y arriba viene la gente para hospedarse y abajo colocan las bestias y los bueyes y las ovejas que se alimentan con paja que se les trae. Y José viene con María y hace un tendidito, y en ese tendidito nace Dios naciendo en un pesebre, porque no había lugar para ellos en los hoteles. Esa es la historia de la Navidad. Esa es la problemática. La problemática es que no había espacio. La problemática es que no hubo hotel. La problemática es que cada vez que Dios toca la puerta de nuestro corazón, no hay espacio, porque ese espacio está lleno con el comercio, con las fiestas, con los hospedajes llenos, con la gente en vacaciones, con prostitución, con drogas, con alcoholismo y con los falsos mitos de esta época, el mito de Papá Noel y el mito de que ya la electrónica nos reemplazará a nosotros. ¿Cuál fue la problemática que atendió Dios? La que siempre ha habido, la falta de espacio, que no había espacios para Dios y que Él nació en una pesebrera y que hoy en día mucha gente, en lugar de brindarle a Dios un mesón, lo que le está brindando es una vida desordenada, una verdadera pesebrera. Ojalá que el Señor, cuando venga, no llegue ya a una pesebrera, sino un corazón limpio, contrito, humillado y arrepentido. Pero no solo atendió esa problemática, dice que el rey Herodes, cuando le avisaron que habría de nacer el rey que se esperaba, le preguntó a los sabios conocedores que dónde había de nacer, y le dijeron, pues mira, según las escrituras, él va a nacer en Belén, en la tierra del rey David. Entonces él se enfureció y dice la historia bíblica que mandó matar todos los niños que tenían 2 años, hasta los 2 años. Ese fue otro problema. El problema fue la persecución, el problema fue el desplazamiento. ¿Sabían ustedes? Dios en la persona de Jesús fue desplazado por la violencia, porque ellos tuvieron que ir a Egipto y quedarse 8 años en Egipto para poder regresar otra vez al norte de Palestina, porque ese rey, como era el que mandó matar a todos los niños que tuvieron hasta 2 años. Tenemos aquí a Dios, el que crea los cielos y la tierra, el que crea las galaxias. Lo tenemos perseguido, desplazado por la violencia, y luego nos da ejemplo. Llega hasta allá y comienza a ayudarle en la carpintería a su padre de crianza, José. Luego se lanza la predicación diciendo, aprovechen que el reino de Dios se ha acercado, y el pago que le dan es que lo torturan en una cruz y él muere y resucita. La Navidad es agridulce, como las tortas que hacen, porque la Navidad tuvo mucha alegría. Viene una noche en que los pastores están cuidando las ovejas y se manifiesta un coro del cielo que dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad, o a los hombres de buena voluntad. Creo que la interpretación más es buena voluntad de Dios para con los hombres, porque Belén no tuvo buena voluntad, Belén no tuvo buena voluntad, Belén no le brindó un lugar para nacer. ¿Cómo es que a los hombres de buena voluntad? ¿Cuál buena voluntad? Buena voluntad la tuvo José, buena voluntad la tuvieron los pastores, pero el pueblo de Belén fue duro, además que fue discriminador. Es que Dios fue discriminado, porque cuando ellos venían, ellos hablaban el arameo, y los hebreos consideraban el arameo como un dialecto. Entonces tenemos a un José que viene hablando arameo, tenemos a María que habla arameo, y la tenemos encinta, y ellos dicen, ¿y qué
santo es este? ¿Qué mujer es esta? No le voy a abrir la puerta en mi casa. ¿Cómo fue el embarazo? Entonces mucho judío trató mal a la Virgen María, la trató de una mujer cualquiera. De hecho le decían pantera, que significaba mujer cualquiera en arameo. Entonces había fiestas que negaron los espacios, había prejuicios frente a los galileos que eran muy revolucionarios. Y ahí viene la palabra Galil, ¿cierto? Forastero. Los galiles que todavía en guerra, ¿no? Y además que se criticaba mucho a una mujer que apareciera en embarazo y que no justificara el embarazo, y muchos no iban a creer que era un embarazo milagroso. Dios fue desplazado, Dios fue despreciado por nosotros. Y hoy en día, cuando nosotros no nos tomamos una Coca-Cola, que ir a anotarse, es que no importa en esta Navidad me toca solo. Y fui a la nevera y la nevera estaba vacía, claro, hubo que desconectarme, estábamos por allá. Y yo fui a buscar qué tomar y encontré azúcar dietética y chocolate bajito. Y esta mañana me tocó tomarme una glucerna porque sentía como que tambaleaba. El caso del Señor es tremendo, hermanos, atender a esta problemática. Herodes buscará al niño para matarlo. Y entonces ellos vinieron a la ciudad de Nazaret. Y hoy en día, hermanos, encontrarán ustedes que los van a despreciar por ser evangélicos, por ser cristianos. Yo fui a pagar los impuestos una vez en Envigado, los impuestos de la iglesia. La señora tesorera, cuando me vio, me dijo: es usted evangélico. Yo noté que ella se puso roja como en la ira. Y yo le dije: sí, señora, pero voy a pagar con el mismo dinero que pagan nosotros. Además, le cuento, yo soy evangélico, pero yo tengo 5 dedos en cada mano, la nariz sobre la boca, o sea, no soy un fenómeno, soy una persona. Recíbame por favor los impuestos. Todavía hay gente que nos discrimina. A mí me gritaban en Marinilla cuando iban a hacer misiones: evangélico, evangélico. Y yo les dije: muchas gracias, es mucho honor, porque evangélico significa el que proclama el evangelio, comunista, el que proclama el comunismo, y vagabundo, el que practica la vagabundería. Mejor que me digan evangélico y no que me digan vagabundo, es digan evangélico. Pero Dios tiene una promesa. Dice Isaías 7:14: en el año 700 a.C., fidelidad en el tiempo, fidelidad en la promesa, fidelidad en la redención. Por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Año 700 antes de Cristo. Fidelidad 1700 años antes de Cristo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Nagid Shalom, príncipe de paz. Esa es una promesa muy efectiva, hermano, que Dios no se quedó con esa promesa. La dijo 1000 años antes, la dijo 1700 años después. Y cuando el mundo entró en oscuridad, o sea, quedó como 180 años sin recibir palabra, sin recibir profeta, llegó la profecía al profeta Zacarías, y él se quedó mudo, porque es que hacía 180 años después de la profecía de Malaquías que no se daba esta gran noticia de que Dios iba a venir en la persona de un Mesías llamado Jesús. No se había dado esa noticia. Cuando llegó la noticia fue el Evangelio. Hermana Rosa, ¿sabe lo que significa Evangelio? Perdón cuando yo uso esas palabras que no las debería usar, porque son palabras de la parte lingüística y teológica. La palabra evangelio viene de la palabra griega eupangelía. Eupangelía quiere decir la buena nueva, y la palabra epa significa
alegría, epa, ay, qué buena noticia. Por eso cuando la gente baila, epa, la gente se alegra, ¿cierto? Pero ese epaje es un epaje sin vergüenza. Pero el epa en nosotros es el epa, alegría, el evangelio. Cuando me llega un hombre y me dice, le voy a dar la buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva? Que el mundo se va a acabar. Esa no es la buena nueva. Esa me aterroriza, ¿no? Esa no es la buena nueva. La buena nueva es, os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Él será el gobernante universal. Se llamará Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Y Mesías viene de la palabra Mashal, que significa el que gobierna. Y se le dice Pantocrator, pan que significa todo, y Krator, que significa mando. Esa es la buena noticia. La buena noticia es que tenemos dirección, como decía nuestro pastor Luis Carlos ahora, ¿cierto? La vara que dirige. Y cuando fui al colegio de Pan de Azúcar en Caicedo, iba porque me llamaron para hacer una evaluación religiosa. Y yo le pregunté a los alumnos, ¿me pueden hablar quién es el Mesías? Y ellos dijeron, ha metido 200 goles en la Copa UEFA de Europa. ¿Cómo? Está muy mal en religión. Ellos pensaron que era Messi. No, yo estaba hablando del Mesías. Entonces, para ustedes, ¿cuál es el más grande cristiano que hay? Cristiano Ronaldo. Y entonces el inspector del colegio me dijo, ¿cómo ve usted lo religioso de acá del colegio? No, esta gente es pagana, esta gente está grave. Es que paganismo no es el afrodescendiente o el indiecito de piel descalzo que hay en el África, no. Pagano es la persona que no tiene idea de Dios, que no tiene un protocolo para Dios, que no ora, que no lee la Biblia, que no da gracias por los alimentos y que está volviendo a su estado natural. ¿Y qué es el estado natural? Pues el estado natural, porque se puede comportar como un animal. Creo que necesitamos enseñar a nuestros hijos que hay una promesa y que el Señor nos cumple. Finalmente, hermanos, después de la promesa está la gran proclama. Y en la gran proclama dice la Biblia, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en él, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es lo que nos toca proclamar. Proclamamos su venida, proclamamos su encarnación, proclamamos su oferta, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios, hermanos, tenía un proyecto, y el proyecto fue la Navidad. La Navidad. ¿Por qué la Navidad? Porque la Navidad significa natividad. Navidad viene de la palabra natividad, que significa que Dios se hizo nativo por nosotros. La Navidad no es una lechona. Mejor dicho, si un judío se da cuenta, un judío cristiano, que usted hace una lechona para celebrar la Navidad, o se ríe o se muere de la ira. Es que lo que más odiaba el judío era el cerdo. Lo que más odiaba. Antíoco Epífanes, ¿por qué hizo guerra? ¿Por qué le hicieron guerra a Antíoco Epífanes en Israel? Porque él puso la cabeza de un cerdo en el templo. Y esa fue la gran abominación de ese tiempo. Hoy en día no, nosotros, como si no pasara nada, ponemos un cerdo en la mitad de la mesa. Vamos a celebrar la Navidad. Es que la Navidad no es un cerdo. La Navidad es Dios que se hizo hombre por nosotros. La Navidad es natividad. Él se hizo nativo. Es el sagrado nombre de Jesucristo entrando al mundo con su oficina, con su sede, con su tabernáculo en medio de los hombres. Aquí lo demás coman lo que quieran, natilla, volvieron lo que quieran,
pero nunca se olviden que el reino de los cielos se ha acercado. Entonces Gemón está entre vosotros, le dijo el Señor a los fariseos. Qué gran oportunidad, mi querido amigo y mi querido hermano, para que usted le pida a Dios que tenga misericordia, le pida perdón si lo ha ofendido, por paganismo, o por ignorancia, o por frialdad, o por haber cerrado los espacios de su corazón, o quizá por prejuicio. Puede usted tener prejuicio frente a una iglesia evangélica. Usted puede tener prejuicio frente a los pastores. Para mí hoy en día es una época muy, gracias a Dios, ya hace 40 años de pastor, ya estoy de salida. A mí están aplicando la eutanasia pasiva e involuntaria, ¿cierto? Me quitaron todos los equipos de alimentación para que muera inanición. Ya estoy de salida. Pero los pastores que vienen ahora les va a tocar muy difícil. Tanta calumnia, tanta crítica, tanta persecución. El reino de los cielos se ha acercado. Dios tiene un plan. El plan es hacerse hombre y venir entre nosotros. Dios tiene un proyecto, la natividad, nacer en Belén y dar la salvación a los hombres. Y Dios tiene una problemática que atiende: la falta de espacios, el prejuicio y la indiferencia. Y Dios tiene una promesa: nos dará un Salvador que nos salvará de los pecados. Y Dios tiene un propósito: redimir a los hombres. Que Dios les bendiga ricamente. Vamos a finalizar con este canto que dice: grande es tu fidelidad. En Lamentaciones 3:22-23 dice: nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Compasión y bondad.
Oremos. Padre Celestial, Señor, muchas gracias por este culto que ha sido hecho para ti, porque nosotros hacemos cultos para ti, Señor. Y esta es la diferencia, Señor, que tú nos hiciste, de que no se trata de un club social, se trata de un culto donde te honramos y te glorificamos. Gracias por ese plan, por ese proyecto, por esa problemática que atiendes, por esa promesa, por ese propósito, Señor. Gracias. Y gracias, Señor, por esta congregación tan especial, que es una felicidad venir acá, Señor. Gracias por Luis Carlos, que lo he visto crecer, Señor, en tu palabra, a él y a su esposa Diana. Gracias por ellos. Encomendamos, Señor, esta despedida de este año 31, de este día 31, y le encomendamos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, sellado en Jesucristo. Amén.